Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Ya en un par de ocasiones he tocado las vidas de personas que creo que se han distinguido por ajustarse a sus principios, por ser completamente coherentes con lo que creen y con lo que piensan y ser absolutamente insobornables. El primer caso fue el de los chicos de la Rosa Blanca, este pequeño grupo de jóvenes opositores al nazismo en Alemania, que pagaron con sus jóvenes vidas su rechazo al nazismo. Y el otro fue John Serpico, el policía neoyorquino que decidió que había que luchar en contra de la corrupción, que se jugó la vida para combatir la corrupción en la policía de Nueva York y que por ahí está todavía, aún vive, pero aún vive con una bala que le metieron de manera extraña cuando había precisamente denunciado y puesto bajo el ojo de la atención nacional los niveles de corrupción que vivía la policía del estado de Nueva York. Esto me pregunto yo si tiene o no que ver con el pensamiento crítico, y mi respuesta es que de alguna manera o por alguna extraña razón sí, porque cuando uno piensa críticamente va en contra de los fanatismos por lógica, por inmediata necesidad, no es algo que se piense siquiera. Creo que un pensamiento crítico racional dirigido a entender la realidad y luego poder incidir sobre la realidad siempre será enemigo de las creencias irracionales, siempre será enemigo de la corrupción que engaña a la ciudadanía que paga los salarios de políticos o de policías o de cualquier grupo, siempre estará en contra del autoritarismo nazi y siempre estará en contra de todo aquello que impide que las personas de una sociedad sean libres y puedan aspirar a la justicia. En ese mismo terreno quiero hablar pronto de un personaje que a mí me impresiona enormemente, que es Witold Pilecki, un luchador por la libertad polaco que se hizo encarcelar en Auschwitz para liberar a sus propios compañeros de la resistencia polaca y que fue el primero que informó de las atrocidades que se estaban cometiendo contra grupos concretos, en particular contra los judíos, en la parte del campo dedicada al exterminio en Auschwitz-Birkenau. Es gente que se lo ha jugado todo, se lo juega todo, y yo no creo que sea posible que todos los que manejan una visión crítica, una visión racional, se tengan que jugar la vida, pero sí que tengamos en cuenta que la razón y la ética van inevitablemente de la mano. Así que quiero hablar de otra persona que considero que trabajó y vivió sus principios de una manera extraordinaria y que es un ejemplo para todos porque es uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Y la Ilustración es un tanto un mito ya a estas alturas para muchas personas. Es la idea de que fue, algo propio del siglo XVIII, como mucho principios del siglo XIX. Y creo que mucha gente, sobre todo los jóvenes, no se dan cuenta que estamos peleando las batallas de la Ilustración hoy en día, aquí y ahora. Y este personaje singular se llamó Thomas Paine, o más familiarmente Tom Paine. Es deber de todo hombre, en la medida de sus capacidades, detectar y exhibir el engaño y el error. Esta fotografía que ven ustedes mía con un irlandés que me encontré por allí, la tomamos en Candamo, Asturias. Cuando yo fui a fotografiar una recreación que se hace de las batallas de la Guerra Civil Española en Candamo anualmente, ahora no se ha hecho por la pandemia, lógicamente, y aquí estas son algunas de las fotografías también que tomé en ese momento. Pero vi a este hombre que traía un pin que decía los huesos de Tom Paine, y yo me acerqué y le pregunté, Tom Paine es el mismo Tom Paine de la Edad de la Razón, de los derechos del hombre? Y me dijo, sí, por supuesto. Le dije, hombre, pues felicidades, porque es un gran personaje. Se quitó el pin, me lo regaló, nos tomamos la foto. Y yo creo que hoy necesitamos intensamente, urgentemente a Tom Paine, a sus ideas y a su compromiso con los principios. Estamos viviendo tiempos en que la política parece prescindir precisamente de los principios. Estamos viviendo en tiempos de populismo, de tomas de decisiones nacidas de lo más visceral, lo más primitivo, del sentido del tribalismo y el odio al otro.
ese mítico otro que algunos quieren hacer siempre más grande, excluyendo a más y más personas de su entorno elitista, de un nosotros tan imaginario como endogámico. Hacen falta los principios y sobre todo la memoria de que los cambios sociales profundos y duraderos que hacen mejor la vida de las comunidades humanas nacen de los principios, no del mesianismo, del odio, del engaño, del discurso delirante, de las sociedades convertidas en turbas linchadoras con las antorchas de siempre, de disparos, bombas y odio. Son las grandes ideas las que nos han permitido enfrentar cosas que hoy sabemos bárbaras, como la sumisión de la mujer, el racismo, la esclavitud, la pena de muerte, la injusticia salarial, la incapacidad del trabajador de enfrentar a su patrón, la posibilidad de que todos podamos soñar con un mundo mejor. Tom Paine y sus huesos tienen todavía una gran historia que contar, pero la historia comienza precisamente en Inglaterra, donde nace el personaje. Un buen profesor de escuela es más útil que 100 sacerdotes. Este hombre cuyas ideas creo que necesitamos nació en 1737 y después de menos de 5 años de escuela básica se dedicó a las mismas labores que su padre, la agricultura en tierras alquiladas a algún señor y la fabricación de gruesas cuerdas para la navegación a vela. Después se hizo marinero y acabó siendo cobrador de impuestos sin muchas ganas de serlo, pero asombrosamente al mismo tiempo consiguió ser maestro de escuela. Todo esto de manera totalmente autodidacta. En 1772, Thomas Paine empezó a involucrarse en política, exigiendo al Parlamento mejores salarios y condiciones de trabajo para los cobradores de impuestos, gremio al que pertenecía, y escribió su primera obra política, El caso de los oficiales fiscales, que le costó que le echaran del trabajo. Para no caer en prisión por deudas, ya que no tenía ingresos, vendió todos sus bienes y se fue a Londres, donde conoció a un personaje singular, Benjamin Franklin, el científico y pensador ilustrado estadounidense, quien le invitó a emigrar a la América colonial británica, cosa que hizo a fines de 1774. Allí tenemos pues al ciudadano inglés viviendo en una colonia inglesa, y en marzo de 1775, en una revista donde escribía, por oficios también, de Ben Franklin, Paine publicó Esclavitud africana en América, un artículo abolicionista que condenaba la esclavitud como una atrocidad para la justicia y para la humanidad. También fue defensor de los derechos de los trabajadores a participar de los beneficios de la producción. Esto es enormemente avanzado para la época. Este recién llegado pues tenía el descaro de atacar la institución económica fundamental de las colonias y que seguiría siendo durante casi 100 años base de la economía de buena parte de Estados Unidos, la esclavitud. Pero Paine era solamente leal a sus ideas y cuando comenzó la Guerra de Independencia analizó las dos corrientes que se enfrentaban entre los colonos. Algunos querían seguir siendo parte de Inglaterra y exigir al rey Jorge III únicamente derechos de representación en el Parlamento, como los había obtenido Escocia al unirse a Inglaterra formando el Reino Unido en 1706. Otro grupo, por su parte, buscaba la independencia absoluta, algo que era verdaderamente audaz, ya que los enfrentaba al más poderoso ejército de ese momento, al Imperio Británico indiscutido y omnipotente. Después de analizar la situación, Tom Paine se inclinó por los segundos, convencido de que la monarquía era una forma absurda de gobernarse y que el sentido común indicaba que los seres humanos debían gobernarse a sí mismos de modo democrático en una república. En defensa de estas ideas, escribió su panfleto de 1776, Common Sense, sentido común, que convenció a muchos de que la ruptura con Inglaterra era el único camino. El panfleto no le gustó a muchas personas, sobre todo porque la democracia de Tom Paine era tan radical que defendía el sufragio universal, cuando algunos de los padres de los Estados Unidos seguían convencidos de que solo deberían poder votar los hombres que tuvieran tierras en propiedad, no los hombres que no tuvieran tierras en propiedad y mucho menos las mujeres. A otros les gustó aún menos el trabajo de Paine por sus despiadadas críticas a la religión organizada, a las iglesias y a sus ministros. En 1776, Estados Unidos declararía su independencia de la metrópoli británica y emprendería una larga guerra para liberarse. Menos de un año después, Tom Paine ayudaría a darle forma al nuevo país con otro escrito, The American Crisis, la crisis americana. Una vez consumada la independencia,
Tom Paine regresó a Londres y en 1791 salió en defensa de la Revolución Francesa de 1789 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que había redactado la Revolución Francesa con otro escrito esencial, The Rights of Man, los Derechos del Hombre. Es un libro que todavía se puede leer, pero que no consiguió que se publicara en Inglaterra. La monarquía lo hallaba enormemente peligrosa, así que salió finalmente traducido en Francia. Igualmente, Tom Paine tuvo relación con Mary Wollstonecraft, la madre de la fundadora de la ciencia ficción moderna, la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Paine también creía en la igualdad de derechos de las mujeres e influyó en la obra esencial de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, una reivindicación de los derechos de la mujer de 1792. Antes de esa obra, Mary Wollstonecraft ya había escrito A Vindication of the Rights of Men, una reivindicación de los derechos del hombre, defendiendo la obra de Thomas Paine. La segunda parte de The Rights of Man de Paine, publicada en Londres, mostraba cómo debería ser un gobierno representativo en una república democrática con un sufragio universal, incluyendo una serie de programas sociales para aliviar la pobreza de la gente, utilizando un sistema de fiscalidad progresiva. Es decir, que mientras más acaudalados fueran los ciudadanos, deberían ir pagando proporcionalmente más impuestos a fin de redistribuir una parte de la riqueza. Es una propuesta que hoy defiende el socialismo democrático y que rechazan enérgicamente los liberales que se dicen falsamente herederos de la Ilustración, como vimos en nuestro video sobre liberalismos. Mi país es el mundo y mi religión es hacer el bien. Inmediatamente después de publicar este libro, Paine y su editor fueron acusados y enjuiciados por difundir un libelo sedicioso, mientras que sus enemigos promovían sesiones de odio contra Paine y quemas de su efigie. Para salvar el pellejo, Paine tuvo que huir a Francia, donde la revolución, agradecida por su apoyo, le dio la ciudadanía francesa honoraria, mientras que en su propio país se le condenaba en ausencia a nunca volver a pisar tierras británicas. El problema era que Thomas Paine, ya como ciudadano francés, no sabía francés. Aún así, se le eligió a la Convención Nacional como diputado por el distrito de Pas-de-Calais. Como diputado estuvo en el comité que redactó el proyecto girondino de la Constitución de 1793, ambicioso proyecto que desafortunadamente no fructificó. Para Thomas Paine era muy fácil meterse en líos, solamente tenía que mantenerse leal a sus convicciones, cosa que también hizo el 16 y 17 de enero de 1793, cuando votó en contra de aplicarle la pena de muerte al depuesto rey Luis XVI, pues él estaba convencido de que la pena capital era inhumana e inaceptable. Fue fiel a sus principios, a diferencia del cínico Robespierre, que dijo al emitir el primer voto: el sentimiento que me llevó a pedir la abolición de la pena de muerte es el mismo que hoy me obliga a exigir que se le aplique al tirano de mi país. ¿El mismo sentimiento? ¿Es acaso lo mismo que vemos hoy en países y gobiernos dictatoriales, autoritarios o populistas, donde gente que antes clamaba por libertad y justicia hoy defiende la esclavitud y la injusticia que imponen los gobiernos a los que pertenecen? En el caso de Robespierre no se podía esperar algo menos que esa miseria moral y falta de principios, pues fue quien estableció por esos tiempos el terror como forma de gobierno, destrozando los ideales de la Revolución Francesa y condenando su futuro. Y eso Paine lo sufrió en carne propia. Enemistado con Marat y con Robespierre, en 1794 Thomas Paine fue a prisión y estuvo a punto de perder la cabeza en la orgía de guillotina y odio que sustituyó a la brillante Declaración de los Derechos del Hombre. Pero en 1795, libre nuevamente, Paine volvió a la convención y volvió a resultar incómodo, pues votó contra la nueva constitución porque eliminaba el sufragio universal en el que él creía firmemente. Los años siguientes, Paine se alejó un poco de la política y se dedicó a hacer inventos y a diseñar puentes, asunto que era ciertamente menos amargo que la política. En 1800, Napoleón Bonaparte se le acercó a Paine llenándolo de elogios por The Rights of Man. Pero pronto Paine se dio cuenta de que Napoleón iba para dictador y no era un demócrata. Llamó a Napoleón el mayor charlatán existente y tuvo que huir de nuevo. De vuelta en Estados Unidos, en la pequeña casa en New Rochelle, que fue la única casa que poseyó en toda su vida, también denunció los tejemanejes de Washington como presidente. Los religiosos estadounidenses lo odiaban por su The Age of Reason, que denunciaba los males de las religiones, pese a que él era de origen cuáquero y anglicano, y se convirtió en deísta como muchos ilustrados. Mientras tanto, los federalistas detestaban las ideas igualitarias de The Rights of Man y también lo atacaban continuamente. No quedaba bien con nadie.
Defensor de la ciencia y la razón, igualitarista, demócrata, antiesclavista, opuesto a la pena de muerte, promotor de la fiscalidad progresiva, feminista y fiel a sus principios aunque se quedara solo. Thomas Paine es el ilustrado de los ilustrados, una luz para cualquier oscuridad, la esencia misma del progresismo que surge de la razón. Discutir con una persona que ha renunciado al uso de la razón es como administrarle medicina a un muerto. La mañana del 8 de junio de 1809, a los 72 años de edad, Thomas Paine murió en el 59 de la calle Grove en Greenwich Village, en Nueva York. Thomas Paine murió en la pobreza y más que olvidado, detestado por muchos que no soportaban que dijera lo que pensaba, que pensara cosas razonables y que no actuara con la hipócrita flexibilidad del cortesano, el ansioso de poder y el servil. A esa gente siempre le molestan los principios, la razón y la verdad. Temeroso de que se le inventara una conversión de última hora, Paine se hizo acompañar en sus últimos días por la viuda de su amigo Elihu Palmer. Paine fue enterrado en su rancho de New Rochelle, Nueva York, después de que se le negó el entierro en el cementerio cuáquero local porque era deísta, tema que provocó graves divisiones entre los fieles de esa secta. A su funeral asistieron únicamente 6 personas. Leo algo que el escritor Robert Ingersoll escribió sobre el final de Tom Paine. Thomas Paine había traspasado el límite legendario de la vida. Uno por uno, la mayoría de sus antiguos amigos y conocidos lo habían abandonado. Atacado por todos lados, detestado, ignorado y aborrecido, sus virtudes denunciadas como si fueran vicios, sus servicios olvidados, su carácter oscurecido, conservó la gracia y equilibrio de la mente. Era una víctima de la gente, pero sus convicciones permanecían intocadas. Era todavía un soldado en el ejército de la libertad y aún trataba de iluminar y civilizar a aquellos que estaban impacientemente esperando su muerte. Incluso aquellos que amaban a sus enemigos lo odiaban con toda su alma, a él, a su amigo, al que decía ser amigo de todo el mundo. En su funeral no hubo pompa, no hubo boato, no hubo una procesión civil, no hubo una exhibición militar. En un carruaje, una mujer y su hijo que habían vivido, mantenidos por el muerto, a caballo un cuáquero, la humanidad de cuyo corazón dominó la creencia de su cabeza y, siguiendo a pie, 2 negros llenos de gratitud. Ese fue el cortejo funerario de Thomas Paine. Y así el cuerpo del gran ilustrado Thomas Paine terminó enterrado junto a un árbol en su pequeña granja. Pero eso no quiere decir que encontrara el descanso eterno. Donde el conocimiento es una obligación, la ignorancia es un crimen. ¿Pero qué tiene que ver esto con los huesos de Tom Paine? Que finalmente es como empecé esta historia. El pin que me dio el extraño irlandés, o si es que era irlandés, decía huesos de Paine, los huesos de Tom Paine. La historia de Tom Paine después de su muerte y después del enorme legado de pensamiento, coherencia y amor a la libertad y a la razón que dejó, fue todavía una aventura. 10 años después de su muerte, en 1819, un antiguo adversario que se había convertido en su admirador, el periodista y parlamentario William Cobbett, cocinó la peregrina idea de robar los restos de Paine y enterrarlo en Inglaterra, convencido de que la presencia de los huesos promovería el progresismo en el país de origen del incómodo racionalista. Lo desenterró clandestinamente y envió los huesos a Inglaterra como mercancía común en una caja. Desafortunadamente a nadie pareció impresionarle el hecho ni los huesos y no pasó nada. Cobbett y los restos del reformador fueron objeto de burlas de todo tipo. Haters de hace 200 años. Lo clandestino del proceso de desenterramiento y transporte de los huesos de Tom Paine tampoco fue apreciado. Cobbett propuso construir un mausoleo para Tom Paine pensando en lo gran hombre que había sido, pero nadie quiso aportar fondos para ello. Luego trató de vender anillos que llevaban cabellos del pensador, pero no encontró compradores. Guardó los huesos hasta su propia muerte en 1835. Entonces su hijo mayor y heredero vendió todas las posesiones de Cobbett, pero descubrió que no podía vender los huesos de Paine, pues legalmente no se podían considerar una propiedad, eran restos humanos, así que se los regaló al secretario de Cobbett, y allí se perdió el rastro de los huesos de Tom Paine.
El New York Tribune especulaba que había sido enterrado en un atrio inglés o en Francia. Leyendas sobran, como sobra gente que dice tener alguno de los huesos de Tom Paine, su cráneo, un dedo o su mandíbula, o que sus huesos fueron convertidos en botones. En lo que se convirtieron los huesos de Tom Paine finalmente es en un símbolo de los derechos, la razón y la libertad. La biblioteca de la clase trabajadora del Reino Unido lo ha recordado en aquellos tiempos en que me daban este pin con una marioneta con los huesos de Tom Paine, y el diseño del pin que me regalaron es de la misma biblioteca. Y como los británicos son británicos, le hacen canciones a gente como Tom Paine. Ya quisiera yo que se las hiciéramos a Jovellanos o a Severo Ochoa, por ejemplo. Soñar es barato, pero no se les hacen. No se le hacen canciones al astronauta Pedro Duque, no se le hacen canciones a los premios Nobel de Ciencia. Cuando contemplo la dignidad natural del hombre, cuando siento, porque la naturaleza no ha sido tan amable conmigo como para mitigar mis sentimientos, el honor y la felicidad de su carácter, me irrita el intento de gobernar a la humanidad por la fuerza y el fraude, como si todos fueran bribones y tontos, y apenas puedo evitar el asco hacia aquellos que así se imponen. Los perdidos huesos de Tom Paine evocan su memoria y sus escritos, y la idea de que sus huesos anden por el mundo, según un miembro de la sociedad histórica que guarda su legado, tiene algo de poético. El mundo era su país y hoy lo sigue siendo, y hoy necesitamos cada vez más a Tom Paine. ¿No cree usted?